A principios del siglo XII, en el sur de Francia, en la región histórica de Languedoc, aparece un movimiento que más tarde se conocería como catarismo. El término se usó para referirse al grupo que siguió la doctrina, que se convirtió en una seria alternativa al credo católico oficial de la época. El Languedoc en el siglo XII fue un lugar de intensas discusiones filosóficas y religiosas, lo que creó condiciones favorables para el surgimiento de nuevas corrientes religiosas. La región en sí era un centro cultural e intelectual donde se desarrollaban activamente varias ideas filosóficas y, como suele ser el caso en periodos de inestabilidad social y política, la gente buscaba alternativas a la religión ortodoxa. Este periodo se convirtió en un momento en que la Iglesia cristiana se enfrentaba a preguntas crecientes sobre su sinceridad espiritual y poder. Las ideas propuestas por los cátaros se convirtieron en un poderoso desafío para la estructura eclesiástica existente, y para fines de siglo se habían convertido en una amenaza real para el catolicismo. Las raíces del catarismo se encuentran en el gnosticismo, una corriente religiosa que se desarrolló en los primeros siglos del cristianismo. El gnosticismo es una enseñanza en la que el conocimiento espiritual, gnosis, es la clave para la salvación. Para los gnósticos, el mundo material no fue creado por un ser divino, sino por un espíritu maligno, lejos de la verdad y la luz. En esta tradición, la revelación personal y la experiencia interna desempeñan un papel crucial para permitir que una persona se conecte con un principio espiritual superior, mientras que los ritos y rituales religiosos tradicionales tienden a ser rechazados como vacíos. El catarismo tomó prestados muchos aspectos de la filosofía gnóstica, pero también introdujo elementos únicos en su teología que lo distinguieron de otras enseñanzas similares. Por ejemplo, los cátaros argumentaron que el mundo en el que vivimos es caído, y que la realidad material es el producto del mal. Según la doctrina catarí, el verdadero Dios no es el creador de este mundo, sino un ser que existe fuera de él. Este Dios era espiritual, inmutable y perfecto, a diferencia del Dios mundano, que era responsable de crear un mundo material lleno de sufrimiento, tiranía y pecado. Por lo tanto, el concepto básico del catarismo se reducía a la creencia de que el hombre debe liberarse de las cadenas del mundo material, que consideraban la fuente del pecado, y buscar la pureza del espíritu conectando su alma con el verdadero Dios. Este concepto no se limitaba a una simple purificación moral, era una comprensión más profunda de que la humanidad debía liberarse de la ilusión y el miedo que genera el mundo material. La diferencia más importante entre el catolicismo y el catolicismo fue el concepto de dos principios opuestos, el bien y el mal, el espíritu y la materia. Según las enseñanzas de los cátaros, el mundo material fue creado por un ser malvado, un dios falso o un demonio, mientras que el verdadero Dios era un espíritu que existía fuera de este mundo. Esta visión del mundo se basaba en la idea de que Dios no es el creador del mundo material, y que este mundo no solo no tiene sentido, sino que también es repugnante. Los cátaros enseñaron que la existencia material está asociada con el pecado, y solo el abandono de los apegos materiales puede conducir a la purificación del alma. Para los cátaros, lo más importante era la liberación de las preocupaciones terrenales y el deseo de pureza espiritual, que se expresaba en el rechazo de los placeres y la búsqueda de la riqueza. La idea de que uno debe buscar la purificación estaba profundamente arraigada en su práctica religiosa. Pero la purificación no solo estaba relacionada con la corrección moral, sino también con la transformación espiritual, la necesidad de romper los lazos con este mundo y sus ilusiones. La confrontación entre el mundo espiritual y el material en la tradición catarí se expresó en un estricto rechazo de todo lo relacionado con la vida terrenal. Era suficiente renunciar a los bienes materiales para alcanzar la liberación interior y la bendición del verdadero Dios. También significaba que todos los placeres terrenales, desde la riqueza y el lujo hasta el poder y la influencia, se consideraban hechos pecaminosos y perjudiciales para el alma. Uno de los aspectos más radicales del catarismo fue el rechazo del sacerdocio existente y la jerarquía de la Iglesia. Los cátaros no creían que los sacerdotes y el Papa fueran necesarios para la salvación del hombre, sino que, por el contrario, creían que la verdadera salvación estaba disponible para cualquiera que aceptara la purificación espiritual. En cambio, los cátaros tenían su propia jerarquía de guías espirituales, que no se basaba en rituales, autoridad eclesiástica o autoridad papal. Uno de los ritos centrales de los cátaros era la ceremonia de consolidación o iniciación completa, que permitía a los creyentes convertirse en participantes iguales en el camino espiritual. Este rito implicaba la transmisión de conocimientos y votos espirituales,
lo que permitía a aquellos que habían alcanzado la pureza interior ser reconocidos como maestros y guías espirituales. Esto era lo opuesto a la idea de la Iglesia católica, donde el clero desempeñaba un papel central y la salvación del hombre dependía de la mediación de los sacerdotes. Para los cátaros, la fe no era simplemente un conjunto de rituales o siguiendo los preceptos de la Iglesia. Fue un trabajo consciente internamente, un camino hacia la revelación personal, un camino para liberarse del mundo material y buscar la verdadera espiritualidad. Una de las tareas más importantes era liberar al alma humana de las cadenas del pecado y del conocimiento de la verdad. El lado práctico de la doctrina catarí se manifestó en un estricto rechazo de todo lo que estaba relacionado con el lado material de la vida. Los cátaros renunciaron a muchas de las cosas que se convirtieron en parte de la vida de la sociedad católica, riquezas terrenales, lujos, joyas caras, armas, así como poder y estatus social. En este contexto, el catarismo puede considerarse como un movimiento espiritual que rechazó no solo los dogmas de la Iglesia, sino también el poder secular basado en la acumulación de riqueza y la posición social. El principal modo de vida de Catar era la modestia, el trabajo, el rechazo de la propiedad y los bienes materiales. Las prácticas religiosas de los cátaros también eran diferentes de las católicas, llevaban a cabo sus ritos en soledad, sin edificios eclesiásticos, sin sacerdotes y sin atributos materiales. Los cátaros se caracterizaron por el rechazo de la violencia, la guerra y todo tipo de crueldad. En este sentido, sus enseñanzas pueden ser percibidas como la antítesis de las acciones brutales de la Iglesia católica, que quemó a los herejes en la hoguera y llevó a cabo cruzadas. A diferencia de la Iglesia católica, los cátaros argumentaron que un verdadero cristiano debe ser un pacificador, y el camino de la salvación es a través del trabajo espiritual personal y el rechazo de las tentaciones mundanas. La posición social de los cátaros en la sociedad también era diferente de la de los católicos. Mientras que la Iglesia católica apoyaba a la realeza y a los aristócratas ricos, los cátaros, por el contrario, atraían a los pobres y a los oprimidos. Sus enseñanzas se hicieron atractivas para los campesinos y la gente del pueblo, a quienes no les gustaba el enfoque católico del poder y la riqueza. En este contexto, el catarismo puede verse como una religión contra el poder y la opresión, como una protesta espiritual contra la desigualdad social. Este movimiento también reflejó cambios profundos en la conciencia social de la época. La gente comenzó a buscar una actitud más sincera y honesta hacia la religión, liberándose de la manipulación política y eclesiástica. Los cátaros propusieron un ideal del cristianismo que estaba más cerca de lo que las enseñanzas originales de Jesucristo podrían ofrecer, libres de corrupción e interferencia innecesaria. Así, el catarismo se convirtió en una protesta religiosa y social contra el orden establecido, que fue apoyado por la Iglesia y el poder secular. Fue un movimiento dirigido a la purificación espiritual y el rechazo de todos los apegos materiales, pidiendo un retorno a la fe sincera en Dios, libre de presiones externas. Las enseñanzas de los cátaros se opusieron en gran medida a los dogmas de la Iglesia católica, que en ese momento seguía siendo una poderosa fuerza religiosa y política. A diferencia de los católicos, que se adhirieron a una variedad de rituales, como la comunión, el arrepentimiento y otros ritos, los cátaros consideraron que estos actos no eran esenciales para lograr la iluminación espiritual. Rechazaron la mayoría de las prácticas externas de la Iglesia, considerándolas vacías, ya que no podían conducir a una verdadera purificación del alma y a la iluminación interior. Para los cátaros, el aspecto más importante de la fe era la comunión interior con Dios, que no dependía de los rituales materiales y terrenales. Una de las diferencias clave entre los cátaros y los católicos fue su actitud hacia el poder de la Iglesia. Los cátaros rechazaron la figura central del Papa, considerándolo nada más que un gobernante terrenal que tenía demasiado poder, y lo usaron para dominar no solo la vida religiosa sino también la política. En sus ojos, el Papa era ante todo una parte del poder mundial, no un líder espiritual, y por lo tanto no podía ser un intermediario entre el hombre y Dios. La Iglesia, como organización, con su jerarquía de sacerdotes, obispos y cardenales, fue para los cátaros una completa excepción al verdadero camino cristiano. Creían que cada cristiano podía y debía tener contacto directo con Dios, y este contacto solo era posible a través de la purificación espiritual personal y la iluminación. Para los cátaros, la existencia de intermediarios, ya fueran sacerdotes o jerarcas de la Iglesia, era inútil e incluso perjudicial. Rechazaron los ritos de la Iglesia, como la comunión, el bautismo, la confesión,
argumentando que la purificación espiritual solo es posible a través del arrepentimiento personal y el cambio en el estado interno. Estas ideas estaban fundamentalmente en desacuerdo con la doctrina católica, según la cual los rituales eran la base de la salvación, y los sacerdotes desempeñaban el papel de intermediarios entre el mundo humano y el divino. Para los cátaros, lo más importante no era lo que el hombre hacía externamente, sino lo que sucedía dentro de él, cómo percibía el mundo y cómo buscaba la pureza del espíritu. En este sentido, argumentaron que la Iglesia católica, con todos sus rituales y signos externos, no puede ser un camino hacia la salvación, sino que se convierte en un obstáculo para el verdadero entendimiento de Dios. La base de la doctrina catarí era su doctrina de dos mundos opuestos, el espiritual y el material. Los cátaros creían que el mundo material era el producto de un Dios maligno, y que fue creado con el propósito de probar el alma encerrada en el cuerpo. El mundo material era un lugar de sufrimiento, maldad, pecado y tentación, creado como una trampa para el alma humana. Rechazaron todas las manifestaciones de este mundo, como la riqueza, el lujo y los placeres físicos, considerando las cadenas que impedían que el alma regresara a su verdadero principio espiritual. El mundo espiritual, por el contrario, era un mundo de luz, verdad y pureza divina. No estaba atado al tiempo y al espacio, era eterno e inmutable. A diferencia del mundo material, que estaba lleno de pecado, tentación y sufrimiento, el mundo espiritual era puro y santo, y el objetivo de cada persona era regresar a este mundo, liberando al alma del cuerpo y sus apegos mundanos. Esta creencia sobre los dos mundos se convirtió en clave en la teología catarí y definió su práctica y vida cotidiana. Este concepto no solo determinó la actitud de los cátaros hacia el mundo material, sino que también explicó su rechazo de los rituales y ritos externos de la Iglesia. Debido a que la Iglesia católica apoyó activamente los aspectos materiales de la vida, como la riqueza, el lujo y la magnificencia de los templos, así como los rituales de la Iglesia que simbolizaban la conexión con este mundo, para los cátaros, estas prácticas eran parte del mal mundano. El verdadero camino hacia la salvación no era a través de la observancia de los ritos, sino a través de la purificación interna, el rechazo de los valores terrenales y el deseo de regresar al mundo espiritual. Inspirados por las enseñanzas gnósticas, los cátaros creían en la existencia de dos fuerzas opuestas, la luz y la oscuridad, el bien y el mal, el espíritu y la materia. Vieron el mundo material como la creación de un Dios malvado que encerró las almas en los cuerpos y les causó sufrimiento. En este contexto, la caída del hombre no estaba relacionada con el pecado bíblico tradicional de Adán y Eva, sino con el hecho de que las almas estaban encerradas en cuerpos materiales que se convirtieron en la fuente del mal. La encarnación del hombre en el cuerpo era vista como una prisión de la cual el alma tenía que escapar para regresar a su fuente verdadera, luminosa y divina. Por esta razón, la búsqueda de la purificación espiritual y la liberación de los apegos terrenales era esencial para que el alma pudiera abandonar este mundo y regresar a su hogar celestial. Esta creencia sobre la lucha entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad, influyó profundamente en la percepción de los cátaros de su lugar en este mundo, así como en su actitud hacia las normas morales y las instituciones sociales. Un aspecto importante de la doctrina catarí fue su actitud hacia las mujeres. A diferencia de la Iglesia católica, que consideraba a las mujeres como seres secundarios y limitaba su papel en la jerarquía de la Iglesia, los cátaros admitían a las mujeres en sus filas como participantes iguales en la vida espiritual. Las mujeres de las comunidades cataríes podían ocupar la posición de alcanzadas, aquellas que habían pasado por la purificación espiritual y se habían convertido en guías de enseñanza. Esto no solo socavó la noción tradicional del papel de las mujeres en la religión, sino que también mostró cómo los cátaros veían la espiritualidad como algo independiente del género. Para los cátaros, la salvación no dependía del papel social o de las diferencias sexuales, sino de la capacidad del hombre para alcanzar la pureza interior e ir más allá del mundo material. Las mujeres de la comunidad catarí fueron reconocidas como guías espirituales, no solo como madres y esposas. Las enseñanzas de los cátaros no solo ofrecían una alternativa a la práctica religiosa de la Iglesia católica, sino que también abordaban cuestiones de orden social. Los cátaros rechazaron las riquezas materiales y los lujos apoyados por el poder de la Iglesia, lo que hizo que su movimiento fuera atractivo para los sectores oprimidos de la población. Las personas que sufrían de fuertes impuestos y explotación en manos de los señores feudales locales podían encontrar en el catarismo una doctrina que ofrecía simplicidad, modestia y armonía interior,
contrastada con la codicia y la corrupción del poder eclesiástico y secular. Este ideal de libertad espiritual y rechazo de los apegos terrenales llevó a los cátaros a ser perseguidos no solo por las autoridades religiosas, sino también por las autoridades seculares. Amenazaron el orden existente, que se basaba en una rígida jerarquía social, incluidos los vínculos mutuos entre la autoridad eclesiástica y laica. En este contexto, los cátaros se han convertido no solo en herejes religiosos, sino también en adversarios políticos que amenazan el orden establecido. Las enseñanzas de los cátaros son profundamente radicales en su contenido y esencia. Rechaza el mundo exterior, considera que la materia es mala y busca la purificación completa del alma, lo que la hace opuesta a los dogmas básicos de la Iglesia católica. Los cátaros creían en la posibilidad de salvación solo a través de la experiencia interior y el rechazo de los apegos mundanos. Rechazaron la autoridad de la Iglesia, y sus enseñanzas atrajeron a aquellos que buscaban la libertad de las restricciones sociales y religiosas. El catarismo, un movimiento religioso que surgió en el siglo XII en el sur de Francia, ganó popularidad no solo entre los sectores pobres y oprimidos de la población, sino también entre la aristocracia. Aunque este movimiento comenzó como una oposición al catolicismo oficial, pronto atrajo a una amplia gama de personas, incluidos aquellos que estaban decepcionados con el poder de la Iglesia y su interferencia en sus asuntos personales y políticos. Con el tiempo, el catarismo se convirtió en un elemento importante de la vida política y social del sur de Francia, lo que a su vez llevó a una feroz persecución por parte de la Iglesia católica, que lo percibió como una amenaza seria. Una de las características del movimiento catarí fue que atrajo la atención no solo de los sectores pobres de la sociedad, sino también de la aristocracia, especialmente en regiones como Languedoc, Provenza y Toulouse. Estas tierras eran políticamente independientes y tenían fuertes tradiciones de autogobierno regional, lo que permitía a sus gobernantes y aristócratas locales expresar sus puntos de vista con mayor libertad, independientemente de la autoridad de la Iglesia. Muchas familias nobles, incluidos los condes de Toulouse, se convirtieron en partidarios del catarismo, lo que permitió que la doctrina se extendiera en estos círculos. El conde Raimundo V de Toulouse, por ejemplo, era conocido por su apoyo a los cátaros, que se debía a su deseo de preservar la autonomía de su región de la intervención del poder central de Roma. En algunas casas de aristócratas, el catarismo incluso se convirtió en una especie de idea de moda, una filosofía que resonó con los ideales de la purificación espiritual y el rechazo de los apegos materiales. Este hecho fue importante, ya que los aristócratas a menudo influían en la opinión pública y podían proteger a los cátaros de la persecución. En las casas de las familias nobles, las enseñanzas cataríes encontraron refugio y sus seguidores podían practicar su fe en relativa calma, a pesar de la creciente presión de la Iglesia católica. Esto dio a los cataríes la oportunidad de desarrollar sus ideas y difundirlas a una población más amplia. Si bien el apoyo al catarismo entre la aristocracia era importante desde el punto de vista político, su crecimiento entre los campesinos pobres y la gente del pueblo era mucho más masivo. Muchas de estas personas estaban cansadas de la opresión social y económica que percibían como consecuencia del poder de la Iglesia y su estrecha relación con el poder real. Para los campesinos, que estaban bajo la opresión de los señores feudales, y para los ciudadanos, que tuvieron que lidiar con altos impuestos y malos tratos por parte de las autoridades, el catarismo se convirtió en la esperanza de un futuro mejor. Las ideas de los cátaros sobre la pureza espiritual y la renuncia a los bienes materiales resonaron entre los sectores pobres de la sociedad, que percibieron a la Iglesia católica como un símbolo de lujo y poder que utiliza su posición religiosa para explotar a la gente común. Los sacerdotes de la Iglesia, incluidos los obispos locales, a menudo se involucraron en asuntos políticos y económicos, lo que causó descontento entre los pobres. Vieron en el catarismo una forma de deshacerse de la corrupción de la Iglesia y la influencia mundana de las instituciones religiosas. Además, los cátaros predicaron activamente la necesidad de renunciar a la riqueza y el lujo, argumentando que un verdadero cristiano debe vivir en la pobreza y la modestia. Esto resonó con las dificultades cotidianas de los campesinos y trabajadores que se vieron obligados a luchar por la supervivencia, mientras que la Iglesia y sus representantes acumulaban riquezas. Los cátaros propusieron un camino diferente, un camino que se basaba en renunciar a los bienes materiales y centrarse en la purificación espiritual. Con el creciente número de partidarios del catarismo, la Iglesia católica comenzó a ver este movimiento como una amenaza seria. El Papa Inocencio III, preocupado por la influencia de los cátaros,
especialmente entre la nobleza y los pobres, pidió en 1208 una cruzada contra los cátaros. Consideraba el catarismo no solo como una desviación religiosa, sino también como un movimiento político que amenazaba los cimientos del poder de la Iglesia. La Iglesia en ese momento no solo tenía un poder espiritual, sino también un poder político significativo. Estaba vinculada a la realeza y su autoridad se extendía a todos los aspectos de la vida, desde la justicia y la educación hasta la guerra y la administración de la tierra. En este sentido, el catarismo, que negaba la autoridad del Papa y la jerarquía de la Iglesia, se percibía como un desafío peligroso para la autoridad de Roma y la Iglesia católica en general. Inocencio III, al darse cuenta de que el catarismo era una amenaza seria, anunció una cruzada contra los albigenses, como se llamaba a los cátaros en Europa. No solo fue un conflicto religioso, sino también político. El objetivo de la cruzada no era simplemente destruir a los herejes, sino también fortalecer el poder de la Iglesia en el sur de Francia, donde el catarismo estaba más extendido. La Iglesia, aunque justificó sus acciones por una necesidad religiosa, utilizó en gran medida la guerra contra los cátaros como una forma de aumentar su influencia en la política y a nivel social. El Papa Inocencio III también trató de establecer en Languedoc un poder más obediente a la Iglesia católica, consolidando su poder a través de señores feudales leales y aliados políticos. Los sacerdotes y obispos que apoyan a la Iglesia católica vieron en Catar no solo una amenaza para el orden religioso, sino también un desafío a su poder político. El creciente peso político del catarismo en Languedoc podría haber llevado a una ruptura entre el poder eclesiástico y el secular. Si los cátaros continuaran fortaleciéndose, podrían formar un centro político independiente que se opusiera a la influencia de la autoridad papal y la Iglesia católica en general. Esto socavaría el monopolio de poder de la Iglesia y amenazaría el orden existente. Entre la aristocracia de Languedoc también hubo una reacción seria a la cruzada contra los cátaros. Muchos gobernantes locales, como los condes de Toulouse, tenían una conexión personal y política con los cátaros y veían la cruzada como una interferencia en sus asuntos. Raimundo V de Toulouse, por ejemplo, era partidario de los cátaros, lo que llevó a su conflicto con el Papa. Al principio trató de defender a los cataríes de la persecución, pero finalmente, bajo la presión del Papa Inocencio III, aceptó participar en la cruzada, aunque puso a las comunidades cataríes en peligro de violencia y destrucción. A pesar de esto, el apoyo de los cátaros entre los aristócratas fue un factor importante en su resistencia a la autoridad eclesiástica. No era solo una cuestión religiosa, sino también una cuestión de poder político, donde los aristócratas buscaban mantener su independencia y proteger los intereses de sus tierras y recursos. El año 1209 marcó un punto de inflexión en la historia del catarismo. La cruzada organizada por el Papa fue una reacción violenta a la creciente influencia del catarismo y su apoyo en los estratos más altos de la sociedad. Durante la campaña, miles de cátaros fueron asesinados, las ciudades fueron destruidas y sus enseñanzas erradicadas. Esta cruzada fue una de las páginas más trágicas de la historia del cristianismo, marcando una época de guerras religiosas violentas en las que la fe y la política se entrelazaron. El apoyo al catarismo entre la aristocracia y la población pobre de Languedoc resultó ser una seria amenaza para la Iglesia católica, que buscaba establecer su poder en todo el continente europeo. En respuesta, la Iglesia comenzó a reprimir activamente el catarismo, convirtiéndolo en una guerra brutal que duró varias décadas más. La historia del catarismo se relaciona en gran medida con las luchas de poder, tanto religiosas como políticas. Es importante recordar que el catarismo no era solo un movimiento religioso, sino también un desafío a la autoridad eclesiástica y secular establecida, lo que lo convirtió en un objetivo para aquellos que buscaban fortalecer su poder a través de la jerarquía eclesiástica y secular. El apoyo de los cátaros entre la aristocracia, así como los campesinos pobres y la gente del pueblo, jugó un papel clave en la difusión de esta doctrina, pero también condujo a su destrucción a través de la persecución brutal y las cruzadas. En 1209 comenzó una de las guerras más crueles y trágicas de la historia del cristianismo, la cruzada contra los albigenses, cátaros, que no solo tenía connotaciones religiosas sino también políticas. Esta cruzada fue la culminación de una larga lucha entre el poder de la Iglesia y el creciente movimiento que rechazaba a la Iglesia católica y sus dogmas. El Papa Inocencio III, preocupado por la creciente influencia de los cátaros y la posibilidad de destruir el poder de la Iglesia, decidió actuar con decisión. A sus ojos,
los cátaros se convirtieron no solo en herejes religiosos, sino también en una amenaza para la estabilidad política, lo que requería una intervención inmediata. Las razones que llevaron al inicio de la cruzada contra los cátaros fueron multifacéticas. Primero, fue un conflicto ideológico. Los cátaros argumentaron que la verdadera fe no podía estar relacionada con los rituales de la Iglesia, el mundo material o las figuras como el Papa. Para ellos, el único camino hacia la salvación era la pureza espiritual personal, el rechazo del mundo, sus tentaciones y riquezas. Esto estaba en marcado contraste con la Iglesia católica, que no solo gobernaba la vida espiritual, sino que también lideraba una gran cantidad de asuntos políticos y económicos. La Iglesia vio en Qatar no solo una amenaza para las enseñanzas religiosas, sino también un grave peligro para su poder e influencia. En segundo lugar, el catarismo comenzó a ganar popularidad en las regiones del sur de Francia, como el Languedoc, donde los señores feudales locales, así como los representantes de los estratos más bajos de la población, apoyaron el movimiento catarí. Estas tierras, a diferencia de las regiones del norte de Francia, a menudo resistieron la brutal intervención de la Iglesia católica y mantuvieron su independencia. El apoyo de los cátaros entre la aristocracia local, así como las amplias simpatías de los campesinos pobres y la gente del pueblo, solo aumentaron la amenaza para el poder de la Iglesia, que dependía de la obediencia de los señores feudales y su lealtad. Finalmente, para el Papa Inocencio III, la cruzada contra los cátaros también fue una forma de fortalecer el poder de Roma en regiones que tradicionalmente eran independientes o disputaban la autoridad de la Iglesia. En este contexto, la cruzada no fue solo una guerra religiosa, sino también una estrategia política para fortalecer el poder del Papa y los jerarcas de la Iglesia, que durante mucho tiempo habían tratado de afirmar su hegemonía en las tierras europeas. Inicialmente, la cruzada fue dirigida por Simon de Montfort, un caballero francés que más tarde se convirtió en uno de los líderes más famosos de la guerra contra los cátaros. Recibió el apoyo del Papa Inocencio III, quien declaró una guerra santa contra los herejes e instó a los caballeros católicos y señores feudales a participar en esta cruzada. El objetivo no era solo la destrucción de los cátaros, sino también la subordinación completa de las regiones del sur de Francia al poder de la Iglesia. El primer asedio importante en el marco de la cruzada ocurrió en la ciudad de Béziers, donde había un gran número de cátaros. En julio de 1209, un ejército cruzado sitió la ciudad y luego la capturó. Este evento se convirtió en un símbolo de la crueldad con la que la Iglesia luchó contra los cátaros. Se cree que más de 20.000 personas murieron durante el sitio, incluidas mujeres y niños. Durante el asedio, los cruzados ofrecieron a los habitantes de la ciudad una opción: o reconocían la autoridad de la Iglesia o serían asesinados. Muchos residentes de la ciudad, incluidas mujeres y niños, se negaron a someterse y fueron ejecutados. Se conocen las palabras que supuestamente pronunció uno de los cruzados durante la toma de la ciudad: mátalos a todos. Dios conoce a los suyos. Estas palabras se convirtieron en un símbolo de la crueldad de la cruzada y la crueldad hacia aquellos que no compartían la fe católica. Este acto de destrucción masiva marcó un punto de inflexión en la cruzada contra los cátaros y continuó siendo un símbolo de crueldad a lo largo de la guerra. El asedio de Béziers no solo demostró la fuerza del ejército de la Iglesia, sino que también demostró hasta dónde estaba dispuesta a llegar la Iglesia en la destrucción de los herejes. Este evento fue un precursor de muchas acciones adicionales para reprimir el catarismo y otros movimientos heréticos que lo seguirían. Después del sitio de Béziers, la cruzada contra los cátaros continuó, y nuevas tropas se unieron a los cruzados, también respaldadas por la bendición del Papa. Otras ciudades donde se encontraban las comunidades cataríes también fueron capturadas. También hubo ejecuciones masivas en estas ciudades, y muchos seguidores de los cátaros fueron quemados en la hoguera. El Papa Inocencio III, a pesar de la brutalidad de lo que estaba sucediendo, apoyó las acciones de los cruzados y justificó la violencia como necesaria para restaurar la verdadera fe. Es importante tener en cuenta que a lo largo de la cruzada, los cruzados utilizaron métodos que contradecían los principios cristianos del amor y la misericordia. En lugar de persuadir a los cátaros y tratar de conducirlos a la verdadera fe, la Iglesia utilizó la violencia como un medio para difundir el credo. Esta violencia no se limitó solo a la destrucción física, sino que también incluyó la tortura brutal que se aplicó a aquellos que fueron capturados y no renunciaron a su fe. En última instancia, a pesar de toda la dureza de la reacción de la Iglesia, el catarismo no desapareció de inmediato.
Continuó existiendo en refugios, aunque en una escala mucho más pequeña. Sin embargo, la cruzada debilitó significativamente el movimiento catarí, y varias décadas más tarde fue casi completamente destruido. La Inquisición continuó sus acciones, arrestando y ejecutando a aquellos que aún se mantenían fieles a la fe catarí. La cruzada contra los cátaros y la posterior Inquisición fueron hitos importantes en la historia de la Iglesia Católica, ya que mostraron cómo la Iglesia utilizó la violencia para fortalecer su autoridad. El Papa Inocencio III creía que la destrucción de los cátaros era necesaria para preservar la integridad de la fe cristiana, pero, como suele ser el caso, la violencia tuvo consecuencias a largo plazo. En primer lugar, la brutal represión del catarismo aumentó aún más la hostilidad entre la Iglesia Católica y aquellos que rechazaban su autoridad. En segundo lugar, la cruzada fue una etapa importante en la expansión del poder papal, cuando Roma comenzó a intervenir más activamente en los asuntos de los gobernantes seculares. Sin embargo, para muchos sacerdotes católicos y laicos, esta cruzada se convirtió en un motivo de duda sobre la conveniencia de utilizar la violencia en asuntos religiosos. También demostró cómo la Iglesia puede usar la propaganda religiosa para justificar actos violentos con fines políticos. Estos eventos dejaron una profunda huella en la memoria de las personas, y se convirtieron en uno de los factores que llevaron a la Reforma en el siglo XVI. La cruzada contra los cátaros fue un episodio trágico en la historia del cristianismo, donde la Iglesia utilizó la violencia y la crueldad para destruir a quienes desafiaron sus dogmas. Las ejecuciones masivas, la tortura y la destrucción de comunidades enteras se convirtieron en parte de la estrategia política de la Iglesia, que buscaba fortalecer su influencia en el sur de Francia. Estos eventos han dejado una huella indeleble en la historia del cristianismo, mostrando cómo la religión puede usarse para justificar la violencia y suprimir las enseñanzas alternativas. Después de que la Iglesia Católica ganó la cruzada contra los cátaros que comenzó en 1209 y destruyó muchas comunidades cataríes, la Iglesia no se detuvo allí. A sus ojos, los cátaros seguían siendo una grave amenaza para el orden religioso, y muchas de sus enseñanzas, a pesar de la brutal represión, continuaron existiendo, incluso en forma encubierta. Para eliminar definitivamente el catarismo y todos sus restos, la Iglesia desplegó la Inquisición, que se convirtió en uno de los mecanismos de persecución más oscuros y crueles en la historia del cristianismo. La Inquisición, fundada por la Iglesia como una institución para detectar y reprimir la herejía, jugó un papel crucial en la destrucción final del catarismo. En 1233, varias décadas después de la cruzada, el Papa Gregorio IX estableció oficialmente la Inquisición como un cuerpo permanente destinado a investigar y erradicar las enseñanzas heréticas. Una de las tareas principales de la Inquisición no era solo la destrucción de los cátaros, sino también la supresión de cualquier idea que pudiera desafiar el poder de la Iglesia y sus dogmas. La Inquisición utilizó métodos que en esa época eran bastante comunes para las autoridades religiosas, pero que en el contexto moderno parecen crueles y bárbaros. La tortura, que se convirtió en una práctica común durante los interrogatorios inquisitoriales, se utilizó para revelar información sobre partidarios ocultos del catarismo. Aquellos que se negaron a renunciar a sus creencias fueron sometidos a ejecuciones dolorosas, la mayoría de las veces quemados en la hoguera. La Inquisición llevó a cabo arrestos y ejecuciones masivas. Se prestó especial atención a destruir no solo a los cátaros, sino también a cualquier posible remanente de sus enseñanzas y tradiciones. Las huellas de las creencias cataríes, que podrían transmitirse de generación en generación, fueron cuidadosamente borradas, y aquellos que intentaron preservar la memoria de los cataríes fueron severamente castigados. La tortura, como medio de perseguir a los herejes, se convirtió en una parte integral del proceso inquisitivo. Los miembros de la Inquisición utilizaron diversos métodos de tortura para obligar a los acusados a confesar su fe y lealtad a las ideas cataríes. El objetivo principal de la tortura no era solo identificar a quienes se adhirieron a las enseñanzas cataríes, sino también tratar de obtener información sobre otros posibles partidarios y defensores del catarismo. La tortura incluía violencia física, como la rueda, el bañador y la bota española, que causaban lesiones fatales o lesiones graves. Después de que la Inquisición recibiera confesiones, los acusados eran ejecutados. Si una persona se negaba a renunciar a sus convicciones, era quemada en la hoguera como hereje. El fuego se convirtió en un símbolo de purificación y castigo para todos aquellos que desobedecieron las enseñanzas canónicas de la Iglesia Católica.
La persecución estricta de los cátaros continuó durante varias décadas, pero la Iglesia no cesó su lucha contra las ideas que consideraba falsas y destructivas para su poder. Hasta mediados del siglo XIV, el catarismo fue prácticamente aniquilado en Europa. Sus enseñanzas fueron expulsadas de la esfera pública, y los grupos restantes de cátaros, si existían, se vieron obligados a esconderse y practicar sus creencias en secreto. La Inquisición, cada vez más violenta y decidida, excluyó definitivamente las enseñanzas cataríes de la vida religiosa. Aquellos que se mantuvieron fieles a la ideología catarí fueron destruidos o obligados a esconderse y vivir en la clandestinidad. Sin embargo, la destrucción de los cátaros no llevó a la desaparición de sus enseñanzas. Al igual que muchos otros movimientos religiosos que han sido severamente perseguidos, el catarismo ha dejado su huella en la vida espiritual y filosófica de Europa. Muchas de sus ideas encontraron su seguimiento en corrientes religiosas posteriores, incluida la Reforma, que comenzó a ganar fuerza en el siglo XVI. Aunque el catarismo finalmente fue destruido en el siglo XIV, sus ideas continuaron influyendo en las generaciones posteriores. La Reforma protestante, que comenzó a principios del siglo XVI, fue en gran medida una continuación de las ideas que habían sido rechazadas por la Iglesia católica. Por ejemplo, las ideas sobre la importancia de la experiencia espiritual personal, el rechazo de los bienes materiales y la búsqueda de la pureza espiritual, que eran características del catarismo, se convirtieron en centrales de la doctrina protestante. Además, muchos de los que sobrevivieron a la cruzada contra los cátaros y la Inquisición continuaron transmitiendo sus ideas en secreto. Estas enseñanzas sobre la pureza espiritual y la liberación del mundo material se convirtieron en la base de una serie de movimientos místicos y espirituales en Europa. Muchos pensamientos cataríes fueron inherentes a corrientes como el gnosticismo y la alquimia, que se desarrollaron en Europa en los siglos siguientes. En las últimas décadas, las enseñanzas de los cátaros han atraído una vez más la atención de investigadores, filósofos y teólogos. En los siglos XIX y XX, comenzó el interés por el catarismo como una rama alternativa del cristianismo que ofrecía ideas de purificación espiritual, rechazo de los apegos materiales y búsqueda de la verdad sin intermediarios. Varios historiadores y filósofos han comenzado a revisar las enseñanzas de los cátaros y reconstruir su legado, explorando el impacto de este movimiento en el cristianismo y el pensamiento religioso moderno. Hoy en día, los cátaros son vistos no solo como víctimas de una feroz persecución religiosa, sino también como precursores importantes de la Reforma que más tarde condujo a los mayores cambios en la vida religiosa de Europa. Sus ideas sobre la responsabilidad personal en la búsqueda de la verdad espiritual y el rechazo de los bienes materiales resuenan en los movimientos modernos que piden una búsqueda más profunda y sincera de la fe. La Inquisición y la brutal represión del catarismo se convirtieron en capítulos sombríos en la historia del cristianismo. La violencia aplicada por la Iglesia contra los cátaros fue justificada por motivos religiosos, pero esto no detuvo la propagación de las ideas del catarismo en Europa. Por el contrario, incluso después de la destrucción de los cátaros, sus enseñanzas continuaron viviendo en formas secretas y ocultas. Las ideas de los cátaros sobre la pureza espiritual, el abandono del mundo material y la búsqueda de un verdadero camino hacia la salvación se convirtieron en parte de un cambio religioso más amplio que pronto desembocó en la Reforma. Por lo tanto, el catarismo, a pesar de la brutal represión, dejó un legado importante que, hasta cierto punto, anticipó muchas de las ideas que se convirtieron en la base del pensamiento religioso y filosófico moderno. La historia de los cátaros y su trágico destino siguen siendo una página importante y poco conocida en la historia del cristianismo. Aunque el movimiento cátaro fue destruido en el siglo XIV, sus ideas continuaron viviendo en la memoria y en las enseñanzas ocultas transmitidas de generación en generación. Muchos de los conceptos propuestos por los cátaros tuvieron una profunda influencia en el desarrollo del protestantismo y la idea de la Reforma, que finalmente cambió radicalmente la Iglesia cristiana en Europa. Estas ideas sobre la pureza espiritual, el rechazo de los apegos materiales y la estructura jerárquica de la Iglesia resonaron en los movimientos religiosos posteriores, lo que demuestra una vez más la importancia de la contribución de los cátaros al desarrollo del pensamiento religioso. Si los cátaros hubieran ganado su oposición a la Iglesia católica, tal vez el cristianismo en Europa podría haber evolucionado por un camino muy diferente. La influencia de los cátaros en el desarrollo del protestantismo se hace evidente cuando se consideran las ideas que presentaron. Uno de los aspectos más importantes de la teología catarí fue la creencia de que la verdadera fe no debe depender de los rituales de la Iglesia,
y que la salvación no se puede lograr a través de ritos externos, sino a través de la purificación espiritual interna. Esto se opuso a la Iglesia católica, que sostenía que la salvación solo era posible a través de la mediación de la Iglesia y sus rituales. Los cátaros rechazaron las jerarquías e instituciones de la Iglesia, considerándolas corruptas y carentes de significado espiritual. En este sentido, sus enseñanzas anticiparon las ideas que serían la base de la Reforma llevada a cabo por figuras como Martín Lutero y Jan Calvino. Lutero, quien dirigió la Reforma protestante a principios del siglo XVI, argumentó que la salvación solo es posible a través de la fe y no a través de los rituales de la Iglesia, y que cada persona puede y debe tener contacto directo con Dios, sin intermediarios. Este concepto se hizo eco fuertemente de las enseñanzas de los cátaros, quienes sostenían que la salvación espiritual era una experiencia personal, no la observancia de ritos externos. Por lo tanto, los cátaros anticiparon muchas ideas que más tarde se convirtieron en parte de la teología protestante. El rechazo de los rituales de la Iglesia, la afirmación del contacto personal con Dios, así como el énfasis en la pureza espiritual y el rechazo de los bienes materiales, todas estas ideas fueron presentadas por los cátaros varios siglos antes de que se volvieran a popularizar durante el periodo de la Reforma. Una de las enseñanzas clave de los cátaros fue el rechazo de los bienes materiales y los placeres mundanos. En sus enseñanzas, el mundo estaba lleno de maldad, y el mundo material era una ilusión creada por un Dios malvado que encerraba el alma humana en el cuerpo. Para los cátaros, la salvación solo era posible a través del abandono de todo lo mundano y el regreso a la verdadera existencia espiritual. Este aspecto de la doctrina catarí también tuvo una influencia significativa en el desarrollo de corrientes religiosas como el monacato e incluso la ética protestante. El protestantismo, especialmente en sus primeras formas, también hizo hincapié en la importancia de la pureza espiritual y el rechazo de los apegos materiales. Martín Lutero, por ejemplo, no solo criticó a la Iglesia católica por sus abusos de poder y corrupción, sino que también instó a sus seguidores a vivir una vida más humilde y espiritual, liberados de las tentaciones materiales. En este contexto, la idea de los cátaros de la purificación espiritual, el rechazo de los bienes mundanos y la búsqueda de la verdadera espiritualidad se convirtió en una guía importante para los primeros protestantes que buscaban un retorno a la fe pura. La influencia de los cátaros también fue palpable a nivel filosófico y teológico, especialmente en cuestiones sobre cómo manejar los bienes materiales. Los primeros protestantes, al igual que los cátaros, argumentaron que el mundo material no era una fuente de bien, y que muchos rituales y ritos de la Iglesia solo servían para distraer a las personas del verdadero camino espiritual. Esto también se reflejó en la ética protestante, que enfatizaba la importancia del trabajo, la modestia y la responsabilidad personal. Al igual que los cátaros, los primeros protestantes rechazaron la jerarquía tradicional de la Iglesia. Los cátaros creían que cada creyente podía comunicarse directamente con Dios, y que no había intermediarios entre el hombre y Dios, como sacerdotes, obispos y el Papa. Esta doctrina estaba dirigida contra la autoridad oficial de la Iglesia, que sostenía que la salvación solo era posible a través de ritos y rituales de la Iglesia. Cuando Martín Lutero, en su tesis de 95 artículos, se opuso a la práctica de las indulgencias y a la Iglesia católica en general, también rechazó la autoridad del Papa y la jerarquía de la Iglesia. Lutero afirmó que cada cristiano podía interpretar la Biblia por sí mismo y no estaba obligado a seguir las instrucciones de la Iglesia. Esto correspondía a las enseñanzas de los cátaros, que también rechazaban toda jerarquía de la Iglesia y creían que la verdadera fe estaba disponible para todos. Con el tiempo, el protestantismo se extendió por Europa, y las ideas de Lutero sobre la independencia del poder papal, la importancia de la fe personal y la purificación interna resonaron entre muchas personas que estaban decepcionadas con la corrupción eclesiástica y el poder político de Roma. Muchas de estas ideas se podrían encontrar en los cátaros, que también rechazaron los rituales externos y buscaron la iluminación interior. El interés por los cátaros en los últimos siglos, especialmente en el contexto de la Reforma y las corrientes filosóficas, subraya cómo sus ideas sobre la independencia espiritual y el rechazo de los bienes materiales anticiparon muchos aspectos del pensamiento religioso y filosófico posterior. Los cátaros no solo renunciaron a la Iglesia autoritaria, sino que también ofrecieron una comprensión alternativa de la fe cristiana, donde cada persona podía aspirar a Dios sin intermediarios ni ritos externos. La influencia de los cátaros también se siente en el Renacimiento, cuando el movimiento de retorno a la fe cristiana original comenzó a desarrollarse activamente en Europa.
El Renacimiento, como movimiento intelectual, buscó un retorno a la pureza de la filosofía y el arte, y en muchos sentidos se hizo eco de lo que los cátaros ofrecían en el ámbito espiritual. Incluyendo, los ideales de modestia, la independencia espiritual y la independencia de los bienes materiales se convirtieron en una parte importante de la ética del Renacimiento. Hoy en día, las ideas de los cátaros están atrayendo una vez más la atención de los investigadores y teólogos interesados en formas alternativas de salvación y vida espiritual. El resurgimiento del interés en el catarismo se debe a un nuevo deseo de comprender la espiritualidad, que no se basa en rituales y dogmas externos. Muchos filósofos modernos y pensadores religiosos ven a los cátaros como precursores de las corrientes que más tarde se desarrollaron en el protestantismo, el misticismo y los movimientos religiosos modernos. Las ideas de los cátaros sobre la fe personal y la pureza espiritual también resonaron en los movimientos modernos por la libertad religiosa y la independencia espiritual. Hoy en día, muchos buscan formas de restablecer una relación más sincera y directa con el mundo espiritual, basándose en la experiencia de los cátaros que rechazaron la mediación de la Iglesia en su búsqueda de la verdad. Sus enseñanzas contienen lecciones importantes para aquellos que buscan una comprensión más profunda del cristianismo, libre de estructuras externas e influencias políticas. El legado de los cátaros no fue tan breve como su destrucción física. Las ideas que promovieron continuaron viviendo en otras corrientes religiosas y filosóficas, y tuvieron una profunda influencia en el desarrollo del protestantismo y otros movimientos reformistas. El rechazo de los bienes materiales, la búsqueda de la pureza espiritual y la independencia de la jerarquía de la Iglesia, la profunda creencia en la comunión personal con Dios, todas estas ideas se convirtieron en la base de los cambios que finalmente llevaron a las mayores transformaciones religiosas y sociales en Europa. La historia de los cátaros no es solo una tragedia, es una lección para nosotros hoy. Es un recordatorio de lo importante que es proteger la libertad religiosa, de lo importante que es preservar los ideales espirituales, incluso si van en contra del orden establecido. Las ideas de los cátaros, su búsqueda de una fe pura y sincera, siguen siendo relevantes hoy en día.